¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga en Cristo y María. Quienes habla es Fray Giovanni Luicio Mas. Pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Soy su gran prior en Venezuela y visitador para toda América. Bueno, hoy comenzamos las clases. Y verdaderamente, cuando uno revisa todas las clases, vamos a mirar por acá, esta con que estamos abriendo es bastante larga. El grupo que es el seminario de inducción, nivel 1, y comenzamos hoy la unidad octava. 6, 7, sí, la unidad octava. Comenzamos hoy la unidad octava sobre escuderos, donde vamos a hablar sobre la historia de la orden del Temple. Pero no podemos hablar nosotros de la orden del Temple sin hablar de su conexión histórica con la Iglesia. Porque la orden nació católica, funcionó católica, fue abolida por la Iglesia Católica y, por supuesto, su nombre, su carisma, restaurado por la Iglesia Católica. Y esto evidencia que no hay ninguna conexión con la masonería o el esoterismo. Hay muchas órdenes por allí, con todo respeto, que engañan a los sacerdotes, engañan a la iglesia, pero no tienen el decreto canónico, el decreto eclesiástico, donde se debe presentar todo el currículo de formación, donde se debe presentar los estatutos aprobados por la iglesia, tanto civilmente, o sea, jurídicamente, personalidad jurídica como personalidad eclesiástica, cosa que gracias a Dios tenemos nosotros. Solamente hay 3 grandes ramas de la orden templaria aprobadas por la iglesia. En lo que vamos a nosotros a mirar hoy es un resumen, porque, bueno, el tema es bastante largo. Entonces, vamos a colocarlo acá. Lo tenemos acá, que tenemos el tema, ¿no? Academia Católica Internacional, Pobres Caballeros de Cristo, Seminario de Inducción, nivel 1, unidad 8, Escudero, Historia de la Orden del Temple, 1118 a 1314, ¿no? Y vamos a estudiar nosotros, ¿no? Muy importante, aquí van a leer lo que dice el maestre Fray Gerardo Francisco Fraile y Pérez y Cuadrado, maestre fundador, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, Asociación Privada de Fieles de la Iglesia Católica, ASO 106, ¿no? Y vamos a hablar nosotros de San Agustín, vamos a hablar de diferentes, si se quiere, santos que tienen que ver con el antes y después de la orden de los pobres caballeros de Cristo. Porque quiero hacer un resumen acá, un resumen de esta inducción de escuderos de la historia de la orden del Temple. El objetivo de este seminario es estudiar la historia de la orden del Temple desde su fundación en 1118 hasta su disolución en 1314. Y dense en cuenta, hermanos, que es crucial que esta clase se centre en los hechos históricos comparables para que cada postulante tenga las armas necesarias para defender el buen nombre de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Los temas esotéricos o de tradiciones herméticas que requieran un mayor grado de iniciación serán abordados en los niveles 2 y 3. Eso lo vamos a hablar, pero acá todavía no. Entonces, tenemos que hablar, antes de hablar de la historia de la Orden del Temple, tenemos que hablar de los orígenes del monacato, nosotros. Sí, tenemos que hablar de los orígenes del monacato, porque estamos nosotros conectados
Para entender al temple, hermanos, es fundamental conocer a los fundadores de las órdenes monacales, que fueron, si se quieren, la base de nuestra estructura. Por lo menos San Agustín en el siglo IV. San Agustín, él nació en Tagaste, o sea, la actual Argelia, y él tuvo, por decir así, una juventud marcada por la búsqueda de la verdad y una lucha personal, famosa por su frase, ¿no? Concédeme, Dios, castidad y continencia, pero no todavía, ¿no? Eso es lo que decía San Agustín. Entonces, tras su conversión, él se hizo monje y luego sacerdote y obispo de Hipona, ¿no? Su regla monástica, la más antigua de Occidente, porque esa es la estructura de todas las reglas de los religiosos, de los monjes, incluso de los frailes. La única que podríamos decir que no lleva esa estructura es la franciscana, porque es más propia. Pero en cambio, nuestra regla la hizo San Bernardo Abad de Claraval, que vamos a hablar sobre él. Pero Abad de Claraval, él pertenecía a una orden llamada la Orden del Cister, los cistercienses. Y los cistercienses dependían de la regla más antigua. Dense en cuenta que si se quiere, ha hecho en la historia, ¿no? Es la más antigua de Occidente y se basa en el ideal de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. O sea, ¿cuáles son las bases? Eso tiene nuestra orden y nuestra regla. Un solo corazón y una sola alma. Y eso era orientados hacia Dios, y su regla, si se quiere, enfatizaba la vida en comunidad y la igualdad. Es por eso que nosotros, parte de la orden de los pobres caballeros de Cristo, sus miembros, vivimos en comunidad. Somos religiosos. Otros pueden vivir en sus casas, otros pueden vivir con su familia, pero eso está en la regla. Cuando estudiemos la regla, vamos a hablar sobre eso. Y eso parte de la regla de San Agustín. Y San Agustín, él formuló la teoría de la guerra justa. ¿Se recuerdan que ya vimos nosotros el tema de la guerra justa? Lo cual él defendía, si se quiere, la defensa de un imperio cristiano frente a los bárbaros. Esta teoría, se cuenta que fue crucial para legitimar las cruzadas y la labor de la Orden del Temple como caballeros que luchan en nombre de la fe. Entonces, ahí tenemos a quién, a San Agustín. Lo tenemos acá, ¿no? Tenemos acá San Agustín, y esto acá es bastante largo. Yo estoy haciéndole un resumen, pero tienen que leer y estudiarse todo el contenido. Aquí hablamos de las reglas de San Agustín, todo. Vean lo largo que es el tema. Ustedes van a tener su tiempo para estudiarla, ¿no? Aquí tenemos este cuadro. El voto de obediencia parece ser debido a Pamochius en el 286 al 346 después de Cristo, ¿no? El voto de obediencia. Nosotros tenemos 3 votos: humildad, pobreza, obediencia y castidad. Y un cuarto voto, vamos a empequeñecer acá, un cuarto voto que es la defensa de la iglesia. La iglesia. Yo estaba pasándole a ustedes, y estaba mirando yo, bueno, no lo había puesto en pantalla. Ahora vamos a hablar nosotros de San Benito de Nurcia, siglo VI. Él nació en el sur de Roma, y él, decepcionado por la vida viciosa, ¿no? Él se retiró a la soledad
de Subásioco, ¿no? Él fundó el primer monasterio sobre las ruinas del monte Casinum. Eso fue en el monasterio de Monte Cassino, ¿no? Monte Cassino. Y la regla de San Benito es famosa por el lema ora et labora, o sea, reza y trabaja, que equilibra la oración, el trabajo manual y el estudio. O sea, la regla no buscaba el asceticismo, o sea, extremo, sino la disciplina y el orden. El movimiento benedictino tuvo un papel, si se quiere, fundamental en el renacimiento de la agricultura y para salvaguardar, ¿no?, todo el conocimiento clásico de Europa. Eso fue muy importante. Entonces, hubieron muchos movimientos de la reforma monástica allí, pero este señor que tenemos acá, San Benito de Nursia, él tomó, si se quiere, resguardó todo lo que significa la cultura occidental. Por acá yo estaba mostrándole a ustedes, ahora sí lo tenemos en pantalla, todo lo que tiene que ver con San Agustín, bastante largo. Como he dicho, yo estoy haciendo un resumen para que ustedes entiendan este tema. San Benito, ¿no? Tenemos acá el monasterio de Monte Cassino, del que acabo de hablar. Vamos a colocarlo nuevamente, pues aquí lo tenemos. Un momento, el monasterio de Monte Cassino. Luego, ustedes van a leer van a enterarse sobre la regla de San Benito. Todo esto es antes de la fundación de nuestra orden. Aquí tenemos ora et labora, las horas litúrgicas que aparecen en las reglas nuestras. Todas las reglas de las órdenes religiosas aparece esto, ¿no? Los laudes, ¿no? Las primas, las tercias, la sexta, por lo menos los laudes a levantarse. La prima es a las 12. Entre los laudes y la prima hay unas intermedias, unas horas intermedias. Está la prima, la tercia y la sexta, que son las horas intermedias. Laude, pónganle a las 6 de la mañana. Prima a las 9, pónganle a las 9. Tercia, pónganle a las 10. La sexta al mediodía, a las 12, antes de comer. La nona a las 3. Las vísperas pueden ser a las 6, 6:30 de la tarde. Y la completa en la noche, ¿no? Todo esto. Aquí tenemos a los monjes. Tenemos su hábito. Tienen que leer todo esto. Aquí tenemos a un pobre caballero de Cristo. Tenemos acá y van hablando sobre el monasterio del Cluny. Aquí vamos a hablar de la orden del Cister o cisterciense, que es una orden benedictina, ¿no? Y vamos a hablar de San Roberto de Molesme. Entonces nosotros ahí, si se quiere, vamos a hablar de este movimiento, ¿no? El movimiento de la reforma monástica del Cluny y del Cister. Se cuenta que los monacatos benedictinos, ellos pasaron, hermanos míos, por periodos de prosperidad que los alejaron de la austeridad original. Y esto dio lugar a grandes movimientos de reforma. Entonces, la orden del Cluny en el siglo X fue fundada por el monje Vernon. Esta orden centralizó y unificó a los monasterios benedictinos. Su aporte capital fue establecer que los religiosos debían obediencia directa al Papa, independizándolos de los poderes laicos de los nobles y de los reyes. Entonces, en esta unidad de acción fue esencial
para la posterior respuesta entusiasta, ¿no?, del Papa Urbano II, que desencadenó lo que nos llevó a la cruzada. Deus vol, o sea, Dios lo quiere, Dios lo quiere. Y eso desencadenó todo este movimiento muy importante, pero estamos hablando posterior, estamos hablando de cómo la orden templaria adquiere el ideal de San Agustín, de San Benito, de los monjes del Cluny, de todo esto. Eso no es así, que la masonería, no crean en esas tonterías, por favor, no crean en esas tonterías. Entonces, continúo yo acá sobre esta unidad, San Roberto, vamos a ver todo el monasterio del Císter, donde fundado por San Bernardo Abad de Claraval, ¿no? Acá la prosperidad, el auge que experimentó la orden del Cluny, ¿no? Aquí tenemos el monasterio de Abad, Císter, y aquí tenemos una dama templaria. Vamos a ponerle un ratico por allí para que nuestras damas no se sientan ellas. Eso lo van a tener en el temario que les voy a mandar a ustedes conjuntamente con este video. También tenemos a San Alberico, segundo abad del Císter. Vamos a entender un poco su pensamiento, sus ideas. Caballero Dama, aquí está el mensaje del Caballero Dama, ¿no? Luego vamos a hablar de San Esteban de Harding, del 1050 al 1134, ¿no? Seguimos por acá. Estoy mostrando para llegar. Aquí tenemos Caballero Dama, pobres caballeros de Cristo. Y Ave María, Ave María. Vean acá, esta es la rama genealógica monástica que podría ser invocada para la orden del Temple. Digamos que resulta ser hija del Císter, exactamente. Este del Cluny y a su vez el Cluny de los benedictinos. Ahí tenemos los conventos, ¿no?, del Císter. Dice reconstrucción del Monasterium Vetus de Claraval en la comarca francesa de la Champaña a partir de la perspectiva de Don Meyle en 1708, ¿no? Esto lo van a estudiar ustedes. Vista parcial de la abadía del Císter en Borgoña, de la cual partió San Bernardo con un grupo de monjes para fundar la abadía de Claraval, que es otra, ¿no? Nos paramos acá y aquí vamos a hablar de nuestro Santo Padre fundador, que nos dio las reglas de San Bernardo a la orden de los pobres caballeros de Cristo. Entonces, hablo de la orden del Císter. En el siglo XI fue fundada por Roberto de Molesmes. Dense en cuenta que esta orden, hermano, fue una reforma de la reforma y buscaba regresar a la austeridad, a la sencillez y a la humildad de la regla original de San Benito. Se le conoció como los monjes blancos, ¿no?, por el color de su hábito, en contraste con los monjes negros de Cluny. Y en el año del 1115, San Bernardo Abad de Claraval, una figura central, ¿no?, del Císter, él fundó la abadía de Claraval, o Clariviu. La obra de San Bernardo fue crucial para el Temple, ya que fue su principal promotor, ya que nosotros, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, representamos en parte la reforma del Císter, los cistercienses. Y nuestras reglas fue directamente inspirada
por el Cister. Entonces, ¿cómo van a decir que la orden tiene relación con los masones? No, nada que ver. Dense en cuenta que en el siglo, si se quiere, donde nace la herencia de nuestra orden templaria, la podemos resumir, la orden del Temple, en su concepción de monjes, ¿no? No surgió de la nada, heredó directamente de San Agustín, la idea de una vida comunitaria y la justificación de la guerra justa. Ahí viene la parte militar de nosotros, ahí viene la parte militar. También heredamos de San Benito y el Cister, o sea, el lema, ora, elabora, todas las horas litúrgicas, la austeridad y el enfoque en el trabajo y la oración como pilares de la vida monástica. Entonces tenemos la parte religiosa y la parte comunitaria. Y el Cluny, el principio de la obediencia directa al papado, lo que esto nos otorgó a nosotros, al Temple, la singularidad y el poder dentro de la iglesia. Entonces, esta herencia histórica y teológica es lo que hizo de la orden del Temple un cuerpo único en la cristiandad. Una combinación de la vida monástica con la vida militar. Pero increíble. Entonces, acá, en todo esto que nosotros estamos viendo y que yo les estoy resumiendo acá, y ya me pasé porque había dicho que íbamos a tener unos videos cortos, pero ¿cómo resumir tanto material? Entonces, yo les dejo este material, video, el PDF, disfrútenlo. Los hermanos que tienen otra formación, váyanse poniéndose al día. Los hermanos que ya comienzan hoy estas clases a estudiar, pero bastante. Dios los bendiga en Cristo y María. Non nobis sec Domine, non nobis sec Domini, tuo da gloria, queridos hermanos.